Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Podemos recordar un regaño, podemos recordar una mala mirada, podemos recordar un desprecio. Pero ¿qué hace la diferencia cuando recordamos un rostro que nos sonrió cuando lo necesitábamos? La diferencia es muy distante, porque una es con amargura y la otra es con amor. ¿Cómo estás marcando el corazón de tu hermano? Sí, al que tienes a tu lado. Márcalo con la tinta indeleble del amor. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. En nuestro programa anterior, yo inicié compartiendo con usted 10 principios que la iglesia primitiva puso en práctica para poder lograr un tremendo impacto en el mundo conocido. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo de que nosotros anhelamos transformar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo. Uno de los grandes retos que nos dio el Señor fue la Gran Comisión, que dice: id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo voy con vosotros hasta lo último de la tierra. Y eso fue precisamente lo que hizo la iglesia primitiva. Y en nuestro programa anterior yo le mencioné los primeros 2. Y esos eran el principio de la unidad y el principio de la apropiación del poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que caracterizó a la iglesia primitiva era la unidad que ellos tenían. Sí habían problemas, sí había dificultad, sí había diferencia entre ellos y de vez en cuando había un poco de división, pero la unidad siempre prevaleció contra cualquier diferencia, contra cualquier problema y contra cualquier división. La unidad siempre triunfa y la iglesia primitiva supo aplicar el principio de la unidad. Pero también aplicó el principio de la apropiación del poder del Espíritu Santo. Ellos se apropiaron de todo el poder, de toda la autoridad que Dios les daba a ellos a través del Espíritu Santo. El Señor les había prometido: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos adquirieron ese poder y esa autoridad para representar a Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier comunidad, sea en Jerusalén, sea en Judea, sea en Samaria o hasta los últimos rincones de la tierra. Y lo mismo quiere el Señor para nosotros el día de hoy. Y es por eso que estoy compartiendo esto con usted. Porque el Señor quiere que la iglesia de Jesucristo aquí en Nicaragua transforme esta nación para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces debemos de estar unidos y debemos de apropiarnos del poder del Espíritu Santo. Pero también el tercer principio que aplicó la iglesia primitiva fue del liderazgo dirigido por el Espíritu Santo. No solo se movían bajo el poder del Espíritu de Dios, pero también dirigían sus vidas conforme el Espíritu Santo les guiaba. Los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva se sometieron a la dirección del Espíritu Santo. Y esto es evidente en 2 versículos que le quiero leer del capítulo 2 del libro de los Hechos. Primero el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos dice Lucas, el autor de Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y luego dice: comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu de Dios los estaba conduciendo a que ellos hablaran las palabras que dijeron ese día cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
Eso era algo inusual. Ellos nunca habían recibido algo como lo que estaban recibiendo en ese momento. Nunca habían experimentado esa llenura del Espíritu Santo. Y ahora ellos están hablando lenguas extrañas, lenguas desconocidas para ellos mismos, pero lo hacían según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu les guiaba. Pero también ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 14 nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Allí Pedro se pone de pie y empieza a proclamar el primer mensaje de salvación después del día de Pentecostés. Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, después de lo que acababa de ocurrir, él se levanta y proclama, guiado por el Espíritu Santo, proclama la verdad, la eterna verdad del Dios Todopoderoso. Y nosotros podemos ver que inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, el hombre clave de Dios es Pedro. Y aquí Pedro hace uso de la autoridad que el Espíritu de Dios le había dado. Dios lo ungió con su Espíritu, Dios lo ungió con su poder, y en el día de Pentecostés Pedro ejerce esa autoridad que él había recibido de parte de Dios. Y sabe algo interesante, ninguno de los otros miembros de la iglesia puso en entredicho la autoridad de Pedro. Ninguno trató de parar a Pedro para decir: no, Pedro, tú no, que mejor predique fulano de tal, o que mejor hable el otro allá, o que mejor testifique aquel. No, nadie se puso a pelear o a contradecir a Pedro, porque todos reconocían que Pedro tenía la autoridad de Dios sobre su vida, porque era un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo. El resto de los apóstoles y la gente que estaba ahí podía ver esto en Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque el líder que se somete a Dios tiene autoridad espiritual y se confirma y se autentifica el llamado de ese individuo. Usted me ha escuchado hablar de la Universidad de la Biblia. Bueno, yo aconsejo a mis alumnos que están estudiando las Sagradas Escrituras que se aseguren de su llamado. Yo le aconsejo a todas las personas que están en la Universidad de la Biblia que se aseguren de que Dios los ha llamado, porque un joven o una jovencita que está considerando ingresar al ministerio del Señor debe de estar más que seguro que Dios lo ha llamado o la ha llamado, y debe de ejercer esa autoridad que Dios le ha dado. Yo conozco a muchos que les gustaría servir al Señor, pero no tienen un llamado del Señor. Y conozco a otros que, no teniendo ese llamado, alguien los coloca en una posición de autoridad en el ministerio, pero Dios no los llamó. Por lo tanto, no llevan ese fruto de su vida. No se confirma y no se autentifica el llamado, porque no hay llamado. Entonces, una cosa es querer hacer algo o que le gustaría hacer algo. Otra cosa es tener ese llamado de parte de Dios. Y estimado oyente, el que conoce la autoridad de Dios respeta y se somete a la autoridad que está sobre él y conduce su propia vida bajo autoridad. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, ahí tenemos un relato que ilustra lo que yo le estoy diciendo el día de hoy. Allí ocurre un incidente en el cual Jesús sanó al siervo de un centurión. Y es en ese relato que el centurión aflora el principio de la autoridad. El centurión le dice a Jesús que él era un soldado, que él era un hombre que obedecía a su jefe, que él obedecía a la autoridad que estaba sobre él, y por lo tanto él tenía autoridad también para dar órdenes a los que estaban debajo de él. Y por supuesto, tenían que obedecer esa orden. Y este centurión usa eso para hablar de la autoridad que tiene Jesús. De la misma forma en que yo doy la orden a mis subordinados y ellos están obligados a acatar esa orden, tú, Señor, tienes la autoridad sobre la enfermedad y sobre cualquier otra cosa en este mundo. Por lo tanto, si tú das la orden, mi siervo sanará, porque la enfermedad tendrá que acatar tu orden.
Aquí está un hombre que conoce la línea de autoridad, conoce lo que es respetar la autoridad que está sobre él y conoce lo que es manejar la autoridad que está debajo de él. Y cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo, conoce este principio muy bien, porque está sujeto, está subordinado a la orden que da el Espíritu Santo, está sujeto a lo que el Espíritu Santo le diga que haga, y también conduce su vida terrenal sujeta a la autoridad que Dios ha establecido aquí en la tierra. Oh, pero lamentablemente hoy en día observamos con harta frecuencia que muchas de nuestras iglesias locales están llenas de esos líderes que protestan hasta el cielo porque los demás no se les someten, pero que ellos mismos no saben someterse. No son obedientes ni a Dios ni a los que están en autoridad sobre ellos en la organización cristiana. Oh, estimado oyente, los líderes que son llenos del Espíritu Santo de Dios tienen autoridad espiritual para que otros les sigan y les obedezcan. Y los apóstoles en el día de Pentecostés, allí en ese aposento alto, cuando son bautizados en el Espíritu Santo y reciben esa llenura gloriosa, ellos permiten que el Espíritu Santo tome control de ese lugar. Y ellos empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego, unos minutos después, Pedro también, guiado por el Espíritu de Dios, se pone de pie y le predica a una multitud de personas. Les predica el mensaje de esperanza que hay en Cristo Jesús. La iglesia primitiva aplicó el principio de un liderazgo que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero también la iglesia primitiva aplicó el principio de la enseñanza o la explicación de las Sagradas Escrituras. Y ahí lo tenemos también en Hechos capítulo 2, versículo 16, que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y luego Pedro continúa del versículo 17 al 21, donde él explica qué fue lo que ellos acababan de ver. Algo que me encanta de esa prédica de Pedro es que Pedro explica el fenómeno a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pedro no sale con un sermón popular que escuchó por allá o por acá, no. Pedro se remonta sobre ese evento, sobre lo que acababa de ocurrir, sobre la llenura del Espíritu Santo y sobre lo que los demás habían visto en ese día. Y Pedro empieza a explicar ese fenómeno a la luz de la palabra de Dios. En ningún momento Pedro se preocupó por darle una explicación científica o psicológica al suceso de Dios, no, sino que se limitó a explicarles, a enseñarles que aquel acontecimiento tenía una explicación verídica, y lo hizo a través de la luz de las Sagradas Escrituras. Oh, estimado oyente, aquí hay una lección sencilla pero poderosísima. Todo predicador, todo maestro, todo evangelista, todo pastor, toda persona que enseña las Sagradas Escrituras debe de decir: la Biblia dice, la Biblia dice. El predicador nunca debe de decir: la iglesia dice, o la tradición dice, o yo opino, o yo digo. No, ningún predicador debe decir: mi organización eclesiástica dice. Jamás, jamás. Todo predicador debe de decir: la Biblia dice, o Dios dijo en tal lugar esto y lo otro. La iglesia primitiva se caracterizó como un movimiento de creyentes que conocían la palabra de Dios y que enseñaban la palabra de Dios. Y cuando alguien les preguntaba qué significa esto, inmediatamente estaban listos y prestos para dar una respuesta. Y podemos ver este principio con Felipe y el etíope africano. Felipe le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope dice:
¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y allí en ese momento, dice la Biblia, Felipe se subió al carro con él y desde ese mismo pasaje desglosó las Sagradas Escrituras y le enseñó a ese etíope lo que decía la palabra de Dios. Eso fue algo que caracterizó a la iglesia primitiva. Ahora yo le hago una pregunta a usted, estimado oyente. ¿Usted cree que ese es un principio que caracteriza a la iglesia de hoy en día? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Estamos desempacando la palabra de Dios en nuestras iglesias? ¿O le estamos dando a la gente un mensaje popular que les guste? Si nosotros queremos tener un impacto poderoso en nuestra sociedad, debemos de ser personas que predicamos la palabra, que compartimos la palabra. Los ministros que predican la palabra de Dios gozan de la bendición de Dios. Mire, yo no le puedo decir cuánto gozo me produce a mí cuando yo estoy aquí hablando con usted. Me produce un inmenso gozo porque puedo compartir con usted lo que la Biblia dice. Porque después de que el cielo y la tierra pase, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y es por eso que la iglesia primitiva fue una iglesia bendecida. Porque ellos aplicaron el principio de la enseñanza o la explicación de las Sagradas Escrituras. Y porque ellos fueron una iglesia del cual el liderazgo fue dirigido por el Espíritu de Dios. Oh, estimado oyente, si usted desea tener éxito en su vida, si usted desea impactar su sociedad y su mundo, entonces aplique los mismos principios. Deje que Dios dirija su vida y agárrese de la palabra de Dios. Oh amantísimo y buen Padre Celestial, el día de hoy venimos ante tu presencia con corazones agradecidos, porque tú eres un Dios que tienes un plan de bendición para nosotros. Tú nos has enseñado, Señor, que tú deseas dirigir nuestra vida. Tú deseas que nosotros te entreguemos todo lo que somos, porque al hacer eso, tú te encargas de conducir nuestra vida bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy, Señor, no queremos seguir a nadie más, no queremos seguir a nada más, queremos seguir únicamente al Espíritu Santo. Queremos seguir tu orientación, queremos seguir tu voluntad. Yo te pido, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz el día de hoy. No nos queremos equivocar. Queremos dar el paso cuando tú nos digas que demos el paso. Queremos caminar en fe, Señor, porque estamos caminando bajo tu dirección. Pero también, Señor, no queremos jamás perder el significado de tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a conocerla, Señor, para que nosotros también podamos, Señor, dar una explicación adecuada de la palabra de Dios, para que otros también te conozcan. Te damos las infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te pido que tú nos bendigas el día de hoy y ayúdanos a implementar estos dos principios a nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.